El Economista Podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia del Economista, ¿cómo están? Yo soy Jimena Bravo y estoy muy feliz de recibirlos en este espacio de Oye Cracks. El día de hoy estoy muy contenta de tener aquí a una gran invitada que estoy muy feliz de que esté aquí con nosotros, pues es María Álvarez García, quien es abogada fiscalista, banquera de inversión en Londres, fundadora de Lombali, inversora visionaria en Portugal y emprendedora social aquí en el corazón de México. Así que para mí es un placer que el día de hoy pueda platicar contigo. María, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio del Economista. Muchísimas gracias por invitarme. Es el primer podcast que hago, así que aquí en exclusiva para El Economista. Maravilloso, muchísimas gracias y créeme que va a salir increíble este podcast. Y María, tú tienes una larga trayectoria, has hecho muchísimas cosas a lo largo de tu vida, pero justamente me encantaría que empezáramos por el inicio de todo, ¿no? Háblame un poquito de esta parte de cómo incursionas en el mundo legal y en el mundo financiero y cómo esta al final del día se convierte en la base para todo lo que haces a lo largo de tu vida. Pues sí, pues si nos vamos al inicio de los inicios, mi madre es una diseñadora bastante importante y es cierto que ella no tuvo la posibilidad de tener acceso a una educación, entonces para ella fue primordial en nuestro caso que tuviésemos la oportunidad de estudiar. Entonces yo cuando tenía 20 años, 17 años y le decía, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo, yo diseñadora. Y mi madre nos dijo, no, primero tienes que hacer una carrera en lo que ella denominaba seria, Derecho, Economía, y dice, cuando acabes, entonces yo te subvenciono la parte de diseño. Y así es como empecé. Estudié Derecho y Economía en una carrera combinada de 6 años. Y claro, pues cuando después de 6 años, con 21 años, ya lo que quería era ponerme a trabajar, independizarme. Ya se me había olvidado por completo el tema del diseño y ya que quería empezar mi carrera. Es cierto que las 2 carreras que estudié me han servido muchísimo en la vida. Ser abogado te simplifica muchas cosas, aprender a leer contratos, saber llevar negociaciones, incluso poder dirigir equipos legales. Es sin duda una carrera que volvería a estudiar. Ha sido muy útil en toda mi carrera. Y dentro de eso yo me especialicé en Derecho Tributario, que la gente lo considera como la parte más técnica o aburrida, pero al final si tienes en cuenta de que el impuesto de sociedades pues representa, en función de los países, entre un 20 o un 30% del beneficio, pues obviamente saber estructurar y analizar bien todos los temas tributarios pues es muy útil a lo largo de tu carrera. Y el tema de economía, pues sin duda, siempre me encantaba todo el tema macroeconomía, de marketing, de gestión. Ya que entras a este mundo es maravilloso, ¿no? Sí, ha sido como una buena base para todo lo que he hecho después. La parte creativa, en mi caso, yo que pensé que quizá iba a ser diseñadora en algún momento, claramente mi parte creativa es crear empresas. Así hay gente pues que dibuja lienzos o que diseña ropa, pues yo diseño empresas. Y me ha costado mucho trabajo asimilar que eso es una vocación y que para mí no es un trabajo. Sí, que es totalmente valiosa también esta parte, ¿no? De imaginar, de ver dónde puede haber soluciones en los problemas que hay alrededor del mundo, ¿no? Y también me encantaría que nos contaras un poquito también sobre todo lo que aprendiste. Trabajaste en firmas como Freshfields y bancos de inversión como Berkeley. Platícanos un poquito, ¿qué es lo que aprendiste aquí? Que seguramente fue muchísimo. Aprendí que, cogí las 2 profesiones donde se trabajan más horas al día y se tiene más estrés. Una capacidad de trabajo increíble. Son tanto instituciones, tanto Barclays Capital como Macquarie, como Freshfields, que dan mucha responsabilidad desde muy joven. Entonces aprendes pues a presentar proyectos, a tomar decisiones, a estar presente en negociaciones, pero sobre todo es esa capacidad de trabajo que es, incluso ahora cuando tengo que fichar a gente, pues obviamente si han pasado pues por consultoría o banca de inversión, sabes que su concepto de trabajo muchas horas significa pues
estar 20 horas al día, tener mucha responsabilidad. Es dedicar una vida ahí. Sí, saber gestionar muy bien el estrés. Porque sobre todo en despachos o en bancos de inversión transaccionales, pues tienes muchos picos, estás en operaciones muy grandes que requieren el 300% y después cuando se acaba una operación empieza otra, ¿sabes? Sí. Y vas así en ciclos de trabajo que tienes que saber gestionar. Mucho trabajo en equipo. Sí, En la parte pues legal éramos equipos muy grandes, tanto en M&A como en fiscal, y asumir muchas responsabilidades desde muy joven. Al final, cuando trabajaba en Barclays, empecé siendo trader en una mesa de trader justo en el 2008 cuando se cayó Lehman. O sea, imagínate mi aterrizaje en banca de inversión en Londres, en una mesa de trading de producto estructurado, y todas las emociones que eso trajo durante varias semanas. Ahora lo recuerdo como si fuese una película, pero sí, estaba ahí justo enfrente del edificio de Lehman, estaba Barclays Capital, y durante varias semanas no sabíamos si íbamos a tener trabajo, si no. Esa incertidumbre, ¿no? Totalmente. Total, sí. ¿Y en qué momento también ahorita que mencioné, me encantó esta parte de diseñar un poquito las empresas, ¿en qué momento decides que es momento de crear tu propio camino, ¿no? ¿Cómo surge también esta parte de Vida Fund? Platícanos un poquito de qué es esto y cómo surge. Sí. También mirando un poco para atrás, mi carrera tanto en Barclays como en Freshfields, hubiese podido llegar a ser socia, hubiese podido llegar a ser managing director, pero veía que no me compensaba a nivel personal. O sea, son carreras que cuanto más senior eres, más responsabilidad tienes. Es muy demandante. Y mayor carga de trabajo tienes. Y entonces, bueno, yo veía a mis socias y decía, ostras, yo no sé si quiero estar ahí cuando tenga 50 o 60 años, no me compensa a nivel personal. Y ahí es cuando empecé la carrera de emprendimiento. Al final decidí optar por empezar proyectos propios. El primer proyecto que empecé fue un fondo de arbitraje de dividendos, que lo creé con un socio que venía de Goldman. Eso es como acabé como en el mundo financiero, acabé con este fondo, pues que nos fue muy bien, y de hecho eso me permitió después fondear los distintos proyectos que he tenido. Y siempre lo que ha sido tónica en los últimos 10 años, siempre he tenido proyectos que generan rentabilidad, que quizá me gustan menos, pero sé que tienen pues un final cierto con una rentabilidad establecida, que me permite fondear proyectos que son más vocacionales, como puede ser Lombali o ahora el proyecto de Renacer. En su día fue el fondo el que me daba esos rendimientos y esas ganancias de capital que después podía emplear para crear Lombali. Ahora en el caso de Vida, que es uno de los fondos que estamos llevando aquí en Portugal, ese fondo me da la rentabilidad y el carry para después poderme dedicar a otros proyectos, que es donde está más mi alma, ¿sabes? Sí, porque sin estos proyectos que generan rentabilidades, pues no podría estar financiando pues la fábrica de obleas o el proyecto de Lombali. Así que siempre ha sido como la tónica general, tener este equilibrio entre rentabilidades y vocación. Yo creo que llegará un momento donde, bueno, ya no necesitaré esos proyectos de rentabilidades. Poco a poco los vas... Sí, y ya me podré dedicar más a los temas vocacionales que tengo. Pero bueno, empezamos con Lombali, fue el primer proyecto personal que hice con mis hermanos y lanzamos en el 2016. Wow. Y bueno, justamente era apalancarnos. Y ahí entró tu parte de un poquito del diseño, ¿no? Que querías esa parte de la moda. Ahí entró un poquito Lombali, ¿no? Lombali nace de la idea, bueno, toda mi familia ha estado siempre en el mundo de la moda, en el mundo del retail. Sí. Mi madre siendo diseñadora, mi padre, o el segundo marido de mi madre, gestionaba centros comerciales, entonces tiene más de 25 años, hemos nacido casi en un centro comercial. Entonces es cierto que hemos crecido casi entre retales, desfiles, tiendas, y llegó un momento que dijimos, bueno, queremos aprovecharnos de ese know-how que tenemos y también pues de todo el círculo que tenemos alrededor que nos puede ayudar en un proyecto. En el 2016 mi hermana llevaba una marca de moda en España, que iba bien, pero que tampoco tenía el potencial de crecer ni de franquiciar. Al final era muy limitado el recorrido que tiene. Y bueno, mi hermano, que tiene 10 años menos, estaba viviendo para aquel entonces en Bali, con el sueño
que tenía antiguamente teníamos una casa de veraneo con mis padres en Bali, y él se fue pensando, bueno, voy a ir ahí, voy a crear un hotel, voy a crear un restaurante, y cuando llegó ahí pues se decepcionó mucho porque Bali había cambiado mucho. Sí. Y en uno de los viajes que hice a verle, le dije, oye, ¿por qué no vuelves? Que tenemos esta idea con mi hermana Sole, queremos crear una empresa que confeccione y distribuya bolsos y complementos, y en un mercado que no existía en ese momento, que era básicamente que te permitiese personalizar. O sea, en el 2016 había muy pocas marcas, estaba pues Goyard o Louis Vuitton, todas en el super lujo, que te permitiesen personalizar o customizar e involucrar a lo que es el consumidor en ese proyecto creativo. Y así convencimos a mi hermano de que se viniese de Bali a Barcelona, y empezamos a trabajar en todo lo que era la idea de Lombali. De Lombali. ¿Y qué es hoy en día Lombali? ¿Cómo ha evolucionado después de estos años? Pues Lombali nació como una empresa de marroquinería, de accesorios y bolsos, muy enfocada en la personalización. Para aquel entonces personalizábamos casi el 80% de todos los productos, te podías poner tus iniciales, te podías poner arte gráfico, pues cada una de las consumidoras. Nos encanta personalizar las cosas, ponerles ese sello. Y para aquel entonces no había muchas opciones, sobre todo en el rango de precio en el que nosotros nos queríamos mover. Era un momento en que Kate Spade se había vendido, Michael Kors estaba en el boom, o sea, todo el sector de affordable luxury estaba en crecimiento, y en el mercado de los bolsos, de los complementos de la marroquinería, pues tenías el super lujo o el fast fashion, pero que te permitiese... Ese punto medio, ¿no? Sí, que te permitiese personalizar, pues no había nada en el medio. Y así empezamos como una plataforma online, y después pronto nos dimos cuenta de que obviamente por el proceso de personalización y porque éramos una marca nueva, pues nuestras clientas querían tocar el producto, entenderlo. Entonces poco a poco fuimos abriendo tiendas. A día de hoy tenemos 7 tiendas propias y tenemos 10 puntos de venta en el Corte Inglés. Nos ha ido muy bien con el Corte Inglés. Nos enfocamos primero en España porque al final era el mercado que conocíamos, también podíamos apalancarnos pues en el marketing y en el nombre de nuestra familia, y así empezamos. Ahora ya está estabilizado, fue un negocio familiar que, como todo negocio familiar, pues teníamos distintas visiones. Yo venía de banca de inversión, thinking big, sabiendo que si esto lo llevo al mercado americano, pues podemos llegar a 20, 30, 40 millones de euros muy rápido. Mi hermana y mi hermano venían pues de un negocio familiar mucho más pequeñito, donde ahora nos reímos, pero teníamos horas y horas de reuniones para aprobar pagos de 500 euros. Entonces, bueno, sí que tuvimos esa adaptación de por qué estamos haciendo esta empresa, cuáles son los valores, dónde queremos llegar, y tuvimos mucho trabajo de alinear los dos tres. Sí, es difícil, ¿no? Muy difícil. Yo al principio estaba pues 100% involucrada en el proyecto. Los primeros 3 años fui la cabeza del proyecto en cuanto a estrategia, producto, precio, marketing, distribución, y bueno, poco a poco les cedí el espacio a ellos para que lleven toda la parte de gestión, el crecimiento que hemos ido orgánico. Su visión al final del día, ¿no? Que es importante. Y al final es eso, teníamos visiones distintas, y sobre todo que yo soy buena en la parte creativa del principio, en el rush de los primeros 3-4 años, pero una vez está estabilizado y el crecimiento es pues más orgánico, no es mi fuerte. O sea, mi hermano es mucho más fuerte en esa parte de gestión, de ejecución. Mi hermana es muy fuerte en la parte creativa. Sí, hicimos el otro día un test de personalidades y somos totalmente opuestos. O sea, yo soy builder, mi hermano es como executor y mi hermana es así creativa. Pero cada uno aporta algo que justamente le da el valor a Lombali, por supuesto. Sí, no, total. Aparte, cada fase del proyecto pues necesita distintos requisitos y necesita distintas personas liderándolo. O sea, la misma persona que la crea posiblemente pues 3 o 4 años más tarde no sea la persona óptima para llevar el día a día, porque son perfiles muy distintos. Nos hemos complementado mucho. Ahora estamos en torno a 6 millones de euros de facturación, con un EBITDA por encima de 1 millón de euros. Estamos creciendo como al 50% al año, todo orgánico. Ha sido decisión hasta el momento no ni apalancarnos financieramente, porque mis hermanos eran muy conservadores en ese aspecto, ni introducir a socios. Es cierto que ahora, que de hecho estamos mirando nuestro primer mercado internacional, va a ser México. ¡Wow! ¿Por qué deciden hacerlo en México?
Pues por varias cosas, porque para los grupos españoles, para Alonia, Purificación, Carolina, para Scalpers, México es el segundo mercado después de España, y para muchos mercados representa incluso el 20%, o sea, son mercados muy grandes, al final tenéis más de 120 o 130 millones de personas viviendo aquí, o sea, el potencial es muy grande, con unos gustos muy parecidos. Y después, para mí lo fundamental fue, en los últimos 4 años yo he estado viniendo y viniendo mucho a México, y he empezado a ver muchos bolsos de Long Valley, pues por Santa Fe, en Nostos, el otro día en el campeonato ecuestre. Cada vez que veo a alguien en un aeropuerto, siempre les paro y les digo, oye, soy una de las socias fundadoras, me encanta de que tengas el bolso y ahora vendremos. Entonces, todo eso se ha juntado, también que yo he estado aquí muy presente en México en los últimos 4 años y bueno, he tenido acceso a reunirme pues con Palacio. Es un mercado natural para ustedes. Totalmente. ¿No? Y nos va, o sea, tengo 100% confianza de que nos va a ir muy bien. Al final son productos accesibles dentro de lo que es el mercado de lujo. Estás hablando de bolsos que puedes personalizar con precios entre 4.000 y 5.000 pesos, que sigue siendo lujo, pero es un lujo accesible. No estás en los price points de las grandes marcas. Y ahora, bueno, hemos estado reuniéndonos pues con Palacio de Hierro, con Antara, con el Grupo Liverpool, con los distintos players del mercado para saber cuál es la mejor estrategia de entrada. Y ya hacer el desembarco total, yo creo que el último trimestre o el cuarto trimestre del año. Seguro para Navidad. Sí, ya tendremos. Sí, seguro Long Valley estará presente para la Navidad, pero bueno, creemos incluso que podemos hacerlo antes, posiblemente en septiembre. Y hemos visto ya de hacer retargeting y marketing digital, tenemos muchas ventas, incluso con los aranceles, porque estás comprando ahora desde Europa, tienes los aranceles y los gastos de importación y los gastos de transporte, aún y así vemos que hay una demanda muy alta. Así que bueno, muy feliz de que Long Valley también se una a mi visión personal de México. También, ¿no? Y también hablamos un poquito de cómo ha sido el recibimiento del mercado. Hablamos también cómo ha sido también conectar con una generación justamente que busca también, como dice, esa personalización, esa autenticidad. ¿Cómo lo han recibido el mercado? Pues muy bien, y es algo, yo tengo como una visión bastante personal en hacer al usuario o a tu comprador partícipe en el proceso creativo, no solo con la personalización. La personalización a nosotros nos ha servido para crear una marca. O sea, nosotros a raíz de la personalización, poco a poco hemos creado... Es parte del ADN de ustedes. Sí, pero ahora cada vez se personalizan menos, ahora personalizamos en torno al 30%, solo empezamos con el 80%, pero es cierto que nos ha servido para crear una marca muy, muy identificativa. Si tú te estás por el barrio de Salamanca de Madrid, verás muchísimos de los estampados de nuestros bolsos, pues cada 4 bolsos unos de Long Valley. Pero eso no lo hubiésemos podido hacer sin algo que nos destacase del resto de la competencia en su momento, que fue la personalización. Junto con eso, pues tenemos todo lo que son las redes sociales, la imagen visual muy curada. Sí, esa estrategia detrás. Y sobre todo darle ese espacio a los usuarios para que se comuniquen con nosotros. Les hacemos partícipes, por ejemplo... Al final del día es fundamental. Que es fundamental, porque al final ellos son tus clientes y ellos te van a guiar dónde quieres, en qué país quieres estar, qué tipo de complementos son los de las temporadas siguientes, cómo quieren que nos comuniquemos con ellos. Cada vez que hacemos un lanzamiento de un producto, hacemos una mesa redonda y lo hacemos también virtual para que todo el mundo pueda votar, qué colores, qué estampados. Entonces, bueno, hacerlo muy interactivo, porque al final... Si no, las redes sociales son muy estáticas y no vas a estar siguiendo una cuenta que simplemente te pone fotos del mismo bolso en distintos escenarios. Hay que ser partícipes, ¿no? Correcto. Y generar ese interés al final. Y de hecho tenemos más proyectos en ese sentido. O sea, hacer, por ejemplo, guías de viajes, de lo que les gustan a nuestras clientas en los distintos países o ciudades donde viajan. Buscar comunicación constante y de contenido de calidad, ¿sabes? Sí, también siempre estar un paso adelante, ¿no? De qué es lo que está demandando también cada uno de sus usuarios y cada uno de los que consumen Long Valley, por supuesto. Total, te tienes que anticipar mucho a las tendencias, mucho a la visión de negocio.
poquito a poco, pero mirando siempre a futuro. Sí, y México es parte de ese futuro y justamente me encantaría ir a esta parte y conocer un poquito. Tienes una gran anécdota respecto a México y cómo surge Joy, si no me equivoco, así se llama. Sí. Y me encantaría justamente que nos contaras un poquito de esto, cómo es que esta anécdota tan particular resulta justamente en rescatar una fábrica aquí en el corazón de México. ¿Cómo surge esto? Es algo que me interesa muchísimo. Bueno, es mi proyecto más personal. De hecho, es un proyecto del que normalmente no hablo mucho, porque generalmente estamos aquí haciendo levantamiento de capitales para un fondo. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, ahora sí que lo hemos empezado a introducir un poco en las presentaciones, porque creo que bueno, es un compromiso grande con el país. Pues si crees en las circunstancias o coincidencias de la vida, esta ha sido posiblemente la coincidencia más importante que ha habido en mi vida. Yo viví hace 4 años aquí, 1 año en México, tenía un novio mexicano. Que te trajo aquí. Sí, y me mudé a México con él. Y bueno, cuando ya la historia de amor se acabó, ya me volví a Lisboa, que es de donde vivo normalmente. Lo que más echaba de menos eran las obleas de amaranto, que tienes 1000 marcas, Cala, Num, Amarea, etcétera. Soy exfumadora y como tal tengo siempre esta como ansiedad y el componente de comida como parte de un componente emocional. O sea, al final no solo un alimento, sino que tiene que ver con pues, las emociones y cómo nos sintamos en cada momento. Y las obleas de amaranto para mí eran perfectos, porque en teoría eran súper bajas en calorías, todas tenían, el paquete entero tenía 60 calorías, no tenían gluten, no tenían azúcar. Y digo, y es súper fácil. He encontrado la solución perfecta. Y de hecho ya me veía, digo, ostras, me veo en un lineal del supermercado, como yo y tantas otras mujeres, dentro del productos de snacks, y dices, vale, de todo el lineal que hay aquí, que es lo más saludable para esos momentos que tengo, pues, de ansiedad o de o simplemente quieres tener un snack saludable. Total. Justamente. Y así empezó la historia de las obleas. Intenté buscar quien me maquilase las obleas para llevármelas a Europa. Y bueno, me llevé varias sorpresas. Por un lado, estuve negociando con varias fábricas, ninguna me dejaba ir a ver la fábrica, ninguna me enseñaba el proceso productivo. Al final acabé con la conclusión de que muchos hacían un trabajo manual, sin muchos sistemas de sanidad o de seguridad. Sí, claro. Y después mi mayor sorpresa es cuando ya acabamos negociando con un grupo muy grande para que nos maquilase, cuando llevé las obleas al laboratorio, pues en vez de tener 60 calorías, tenían 400 calorías. Y cuando alguien me explicó, me dice, bueno, y todas tenían trigo, menos cacha amaranto. Y ahí es cuando salió, la desconfianza de todo el etiquetado en lo que nos estamos comiendo. Sí, porque al final del día el consumidor confía 100%, ¿no?, en lo que dice la etiqueta, ¿no? Pues qué sorpresa, ¿no? Claro, yo me había estado comiendo 3 paquetes o 4 de amarantos y ahora de golpe me había estado comiendo 1200 calorías en vez de 300. Tuve un gran enfado con el sistema, un gran enfado con los maquiladores, porque pensé que pues tomar riesgos con la salud de las personas para la gente que es celíaca y que de verdad no puede tomar gluten, estar vendiendo algo que en teoría no tiene gluten y que es producción 100% de trigo. Y bueno, ahí es cuando empezó mi camino de decir, bueno, tengo que buscar una solución. Circunstancias de la vida, la única persona a la que le comento el tema de las obleas de amaranto cuando vuelvo a Lisboa es una chica argentina, una amiga argentina, y me presenta a la presidenta de la Asociación de Amaranto de México. Wow. Que es una americana filántropa, muy, muy rica, que decidió, básicamente, un proyecto de hace muchos años, instalarse en Puebla y básicamente enfocarse en el cultivo del amaranto para luchar contra la desnutrición infantil. Entonces, bueno, me pusieron en este grupo de trabajo. Azares de la vida, como dices, qué es que la única persona que la que se lo comento y me presenta a Catherine López, que a su vez me introduce a Diego Manrique, que es uno de los socios de San Miguel, de Proyectos Agropecuarios, y ahí llego hace como 3 años. Llego a la planta simplemente para conocer un poco más sobre la vida del amaranto, o sea, porque yo quería maquilar obleas, pero no sabía ni qué era el amaranto. Claro, entonces, bueno, me explicaron muy bien toda la historia. Es una historia increíble de esta planta que se creció hace 40 años
por 2 hermanos. Igual un proyecto familiar. Sí, era un proyecto que hicieron con la herencia de su padre, que había sido médico de la Organización Mundial de la Salud, justamente para luchar contra la desnutrición infantil de un pueblecito en Hidalgo, en Huichapan. Y básicamente crearon una fábrica para producir productos en base de amaranto. Producían principalmente para el gobierno, o sea, el 80% eran pues mezclas para las poblaciones infantiles, para la gente de mayor edad, hacían mazapanes para el ejército, después produjeron también para Kellogg, para PepsiCo, llegó a ser una fábrica muy grande, llegaron a emplear como a 80 personas, reconstruyeron todo el pueblo. Tiene un gran potencial, ¿no? Asfaltaron, hicieron el colegio, la educación primaria y secundaria, el polideportivo. Entonces, bueno, yo cuando llego ahí me llevó la sorpresa de que uno de los hermanos había fallecido, que era como el alma del proyecto. Solo quedaban 2 socios, el socio industrial y Diego. Y cuando llego me dicen, llevamos 5 años en pérdida, habían perdido casi todas las licitaciones con el gobierno, habían el contacto con Kellogg y PepsiCo se había cancelado. Entonces, bueno, llevaban 5 años con pérdidas muy grandes, de casi 200.000 euros al año. Y yo me fui de ahí viendo todo el proyecto, dije, yo no sé cómo, pero yo te voy a ayudar. Claro. O sea, ya veremos cómo. Entonces, bueno, lo primero que se me ocurrió es compramos maquinaria en Alemania y la importamos a México para empezar a producir obleas a nivel industrial con ciertas características de sanidad y seguridad. Sí, por supuesto. Y así empezó lo que le llamamos Renacer, que es la fábrica de San Miguel. Le llamamos Renacer porque es darle una segunda vida literalmente a esta planta. Y ahora estamos pues con múltiples proyectos, estamos negociando pues con el DIF de Hidalgo para hacer todos los desayunos escolares. Claudia Sheinbaum ha emitido una nueva regulación que no pueden entrar en colegios públicos ningún alimento con sellos. Sí, claro. Entonces, claro, para nosotros ahora es un gran momento, ¿no? Súper oportunidad porque estamos desarrollando granolas, obleas, palanquitas. Y con la mejor calidad y al final del día con los nutrientes que claro, tiene. Súper controlado, es una fábrica de 3.000 metros cuadrados, producida para Kellogg, o sea, imagínate el grado de inspección que había. Y bueno, muy afortunada de que pues, el gobierno de Hidalgo nos dé la oportunidad de presentar los proyectos y espero ganar esta asignación y después empezar a trabajar con otros DIFs en lo que son los desayunos escolares healthy para los niños. Y en paralelo estamos pues maquilando para otras marcas, obleas de amaranto, y vamos a lanzar nuestra propia marca que se llamará Joy. Maravilloso. Con muchas novedades, vamos a hacer productos muy distintos a los que existen en el mercado, pero sobre todo siempre obleas sin sellos, sin trigo, sin gluten, y súper transparentes. Siendo 100% transparentes con nuestro etiquetado. O sea, para llegar a unas obleas sin sellos y por debajo de 270 calorías, hemos tenido que poner mucha investigación y desarrollo. Por supuesto. Pero bueno, eso hace que seremos pues posiblemente únicos en este mercado y en este nicho, y a partir de ahí pues desarrollar otra serie de productos que estén healthy. Pero bueno, es un proyecto que para mí es 100% vocacional. Sí. Se te ve en los ojos, sí. Lo disfrutas totalmente. Bueno, es que no hay cosa que me dé mayor satisfacción que básicamente poder emplear a la gente y poder ayudarles a tener una vida mejor. Sí, justo cómo Renacer impacta también socialmente en la comunidad. Háblanos un poquito también de esto, que creo que es muy importante. Bueno, el hecho de ya solo de haber rescatado un concurso, una fábrica que iba pues camino a... Sí, porque bueno, han pasado muchas cosas. Se murieron los 2 accionistas, el accionista operador y el... Fallecieron uno hace 1 año y medio, otro hace escasos meses, la verdad. Y bueno, antes era una fábrica liderada por 3 hombres, todos mexicanos, y ahora es una fábrica liderada por 2 mujeres, las 2 extranjeras. Sí, es complicado. Pero es muy gratificante ver cómo muchos de los colaboradores de la fábrica llevan más de 30, 40 años, ahí empiezan a ver segundas generaciones. La mayoría son mujeres, madres de familias, que me encantaría pues con el tiempo... pues que seguir formándolas y seguir empoderándolas y que el día de mañana lleven ellas la fábrica. De hecho, hubo un momento que les intentamos motivar incluso hasta para que formasen una cooperativa, ¿sabes? Entonces, bueno, generando ese empleo para mí ya pues es una manera de contribuir a la sociedad.
Pero bueno, también tenemos otros procesos, o sea, el 10% de todas las utilidades van a una fundación que se llama Utopia, que llevan muchos proyectos, proyectos de educación, tienen proyectos pues de un huerto de cultivo ecológico para que las personas de mayor edad del pueblo pues puedan cultivar sus cereales y sus comidas. Tenemos un huerto de conejos, hay múltiples proyectos. Sí. Yo voy a solo heredar lo que se ha hecho, espero, y poder seguir con ese legado. San Miguel fue un caso de estudio de Yale y de múltiples universidades en Estados Unidos, que bueno, nos han dejado un legado, porque claro, yo ahora estoy repasando la historia, por supuesto, casi anual de este proyecto. También puedo ver pues cuáles fueron, o sea, cuáles fueron sus fortalezas y cuáles fueron sus debilidades, y no caer en el mismo sí, ¿qué error. fue lo que pasó para llegar hasta este Sí. punto en el que tú lo encontraste, ¿no? Claro, por ejemplo, dependían demasiado del gobierno, o sea, el 80% de la producción era para el DIF de varios estados, y cuando perdieron esas licitaciones, pues obviamente no tenían una capacidad, no habían desarrollado productos con una estrategia de marketing clara como para subsistir. Entonces, pues gracias a estos estudios sabemos muy bien qué ha pasado en el pasado para no repetir esos errores. Y sí, ahora obviamente tenemos esta oportunidad con el DIF, no solo financieramente, sino porque también creemos que para los colegios públicos entregarles alimentos saludables, pues estamos haciendo un bien para la sociedad, pero también tenemos muy en el foco de que tenemos que crear nuestra propia marca, nuestra propia maquila para empresas que no sean de gobierno, para y diversificar esa parte al final. Asegurar la subsistencia de la fábrica, que es lo que queremos. Que siga en este crecimiento, ¿no? Si pudieras pedir un deseo para renacer, ¿qué es lo que te gustaría ver? Yo me contento con seguir con el legado. Para mí es un proyecto con una historia increíble, que me encantaría que hubiese una segunda parte, y igual que se hizo un TED Talk y un caso de estudio de la primera, pues que hagamos una segunda parte, más enfocada pues en nuestros propios productos, que podamos exportar a Estados Unidos, que crezcamos el mercado, que podamos volver a emplear a esas 80, 90 personas que en su día empleó San Miguel. Es volver a hacer la fábrica lo grande que fue en su momento. Ese es mi sueño personal. Sí, al final, pues he ido a muchísimas conferencias de Davos o más macroeconómicas, cómo cambiar el planeta, medioambientales, etcétera. Sí, que es también uno de los temas. Y al final yo me he dado cuenta de que, ostras, si cada uno de nosotros hiciésemos microempresas y generásemos empleo y pudiésemos cambiar la vida de 30, 50, 80 personas, al final cambias la vida de un país entero y así el mundo entero. Y para aquellos que tenemos la suerte, y en eso creo que mi madre nos ha enseñado bien, que estamos en el 1% de la población, que no tenemos que preocuparnos de nuestra subsistencia y no nos tenemos que preocupar de llevarnos la comida a cada día. Y desde ese 1% poder, de hecho, generar para que el resto de las poblaciones o de aquellos que no están en ese 1% pues tengan más oportunidades y que puedan crecer y que puedan estudiar y que se puedan alimentar y que tengan oportunidades. Y esa es mi responsabilidad personal. Tengo una cabeza que piensa bastante bien, soy bastante visionaria y muy intuitiva. Totalmente. Pues a largo plazo sí que me gustaría que casi todos mis proyectos fuesen de este índole. Y justamente, ¿qué te inspira a ti, María? Platícanos un poquito también de esto, ¿no? Te digo, como dices, tienes una larga trayectoria que te motiva todos los días a hacer muchísimas cosas y tienes muchísimos aprendizajes. Pero, ¿qué te inspira hoy en día para ser la líder que hoy eres? Pregunta más complicada. Ninguna de las demás. Bueno, me han inspirado muchas personas y a lo largo de mi carrera. Principalmente pues cuando era más joven, y a día de hoy me inspira mucho mi madre. Claro. La capacidad de trabajo y de superación que ha tenido. Y bueno, no ha sido una madre perfecta, sí, pero sí que nos ha inculcado mucho el tema de la educación, del trabajo y de siempre mirar hacia adelante, de no, al final, siendo emprendedora,
tienes muchos altos y muchos bajos por tu camino, y tienes que mantener la calma, porque si no la mantienes tú, pues difícilmente la vas a poder contener con tu equipo. Sí. Así que yo creo que es una de las personas que claramente me ha inspirado más. Sigo en este crecimiento constante, o sea, pues he cambiado mucho desde que trabajaba en Freshfields o Barclays a mi vida actual. Sigo en la búsqueda de ese balance entre la vida personal y la vida profesional. Claro, que también es importante. Creo que es muy difícil compaginar todo y estar en todo al mismo tiempo. Las super mujeres no sé cómo lo hacen, porque yo no tengo familia y así me siento desbordada en muchos momentos. Creo que es algo en lo que sí que claramente tengo que trabajar, pero en un futuro, como me veo, es emprendiendo con cierto impacto social. Y lo estás haciendo al final del día, María. Y justamente para ir cerrando también un poquito esta conversación y relacionado a lo que me comentas, me encantaría que nos compartieras un poquito un consejo que le darías a aquellas mujeres que te escuchan, que te están viendo en este momento, que buscan emprender, que buscan tener este propósito y trascender de la manera en que tú lo estás haciendo, María. Es empezar con cosas pequeñas, ¿sabes? Que cambiándole la vida a una sola persona, al final estás generando un gran impacto. Tener mucha paciencia. Y en mi caso, este es mi proyecto más personal de todo lo que hago. Las cosas han salido naturalmente. O sea, siempre te dicen, hay una expresión en inglés que se llama serendipity, y en este proyecto me estoy dejando llevar. Totalmente. Y en el proyecto en particular de Renacer y de Joy, pues he ido teniendo angelitos por el camino que me han ido ayudando. Normalmente soy una persona muy estructurada, con una clara estrategia muy cuadriculada, organizada, de Excel, y hay veces que simplemente pues dejándote llevar y guiándote por la intuición, acabas en un buen puerto. Para mí ha sido este proyecto, el de Renacer, un gran aprendizaje en ese sentido. El decir, bueno, no tengo que controlar todo. Las cosas van a estar bien. Y naturalmente se han dado las cosas, ¿no? Afortunadamente. A ver, es un proyecto en el que sí, o sea, después, por ejemplo, en el fondo de inversión, pues obviamente todo tiene que estar mucho más estructurado, calculado, tienes que medir muchos los riesgos, las rentabilidades, no puedes invertir en base a tu intuición, puedes diseñar una estrategia en base a tu intuición y después bajarla al mundo analítico. Claro. Pero en el caso de Joy, de Renacer, sí que me he dejado guiar 100%. Digo, bueno, por alguna razón alguien me puso en esta fábrica antes de que falleciesen los dueños. Por alguna razón me pusieron en contacto con Catherine y todo ha ido surgiendo. De hecho, ahora tenemos varios inversores interesados en invertir en la planta. Y yo es un gran proyecto. Me lo estoy tomando con calma. Digo, bueno, ¿sabéis qué? Primero vamos a cerrar los contratos con el DIF, que para mí lo importante ahora es cerrar los costes fijos, que la fábrica pueda salir adelante sola, y después ya veremos en el futuro y en el crecimiento de Joy como marca. Pero es creer en ti, creer en que las cosas saldrán adelante, y en mi caso es aprender a no controlarlo todo. También hay que aprender a soltar un poquito esa parte. Sí, esto es lo que he ido aprendiendo en los últimos varios años, es creer en tu intuición, que muchas veces pues intentamos luchar contra esa intuición, y al final, sobre todo las mujeres, tenemos mucha intuición, claro, a nivel de negocios, a nivel de personas, y generalmente esa intuición es la correcta. Y muchas veces estás ahí luchando y poniéndole trabas, y es dejarte llevar. Totalmente de acuerdo, María. Pues creo que podríamos seguir platicando horas y horas sobre todo lo que has realizado, sobre este último proyecto que es Renacer, pero lamentablemente nos tenemos que ir y no me queda nada más que agradecerte muchísimo, María, por estar aquí en el Espacio del Economista, por compartirnos tu historia, por compartirnos esta visión que tú tienes y sobre todo también por abrirnos un poquito más de tu vida y de tu corazón. Así que muchísimas gracias, María, por estar aquí con nosotros en El Economista. Gracias, un placer conversar contigo en este episodio, y también le agradezco a toda nuestra audiencia por llegar hasta esta parte del episodio. No olviden también seguirnos en redes sociales, conocer también obviamente más sobre María y sobre este último proyecto que es Renacer, y pues muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, María. Muchísimas gracias. El Economista Podcast.